Antártida es el sexto continente y el último gran desierto del planeta. Su nombre significa lo opuesto del Ártico, pero en realidad contradice casi todo lo que sabemos sobre la vida. Es una masa continental cuya superficie supera en 1,5 veces el tamaño de Europa, y sin embargo, su población permanente es cero. Allí permanece sellado un escudo que encierra casi el 90% del hielo del mundo, con un espesor de hasta 5 kilómetros, una coraza que oculta un continente entero. Bajo esa tapa de hielo se alzan montañas más altas que los Alpes, se hunden cañones más profundos que el Gran Cañón y reposan lagos del tamaño de mares. Durante millones de años, este territorio quedó aislado del resto del globo, como si estuviera clausurado. Oficialmente, Antártida es un faro de cooperación internacional, un laboratorio a cielo abierto dedicado a la ciencia pura. El tratado firmado en 1959 la proclamó tierra de paz, libre de bases militares, armas y ensayos nucleares. Pero, ¿y si ese tratado no fuera una simple declaración pacifista? ¿Y si más bien fuera una capitulación tácita? ¿Y si la armadura de hielo no fuera solo una peculiaridad geológica, sino un sarcófago protector? ¿Y si el acuerdo internacional no protegiera tanto a la ciencia como a la humanidad de aquello que duerme bajo el hielo? Durante casi un siglo la historia de Antártida ha estado hecha menos de descubrimientos y más de episodios extraños, misiones secretas, muertes abruptas y anomalías sin explicación. En el centro de esa telaraña helada, como una araña oscura y congelada, aparece una institución, la Marina de los Estados Unidos. Esta investigación no se ocupa de lo que podría haber en Antártida, sino de lo que ya ocurrió. Seguiremos la cadena de hechos documentados pero ocultos desde la Armada, que se replegó a toda prisa en 1947, hasta los satélites que hoy detectan, bajo kilómetros de hielo, cosas que no deberían estar allí. No hablaremos de reptilianos ni de bases alienígenas, hablaremos de hechos, de anomalías magnéticas, de lagos subglaciales aislados durante 15 millones de años y de por qué, cuando los rusos perforaron el más misterioso de ellos, su voz se apagó de repente. Esta es la crónica de por qué la Marina estadounidense, derrotada en una batalla de la que no se puede hablar, hizo todo lo posible por clausurar Antártida. No pudieron conquistarla, así que la convirtieron en la mayor prisión del planeta. Pero esa prisión tiene un problema: sus muros empiezan a derretirse. 1946. Ha pasado un año desde la rendición de Japón. El mundo yace en ruinas. La economía estadounidense se reconvierte de la guerra a la paz. Millones de soldados vuelven a casa. En medio de esta desmovilización, la Marina ordena formar una agrupación naval de escala inédita. Nace la Fuerza de Tarea 68. La prensa la bautiza High Jump, Gran Salto. La magnitud de la operación no solo impresiona, inquieta. Al mando está una leyenda, el contraalmirante Richard Evelyn Byrd, un hombre que ya había sobrevolado ambos polos. Pero observe la composición de su expedición científica. No son científicos en un rompehielos, parece un ejército de invasión. Más de 4.700 personas, infantes de marina y zapadores militares, 13 buques de combate y auxilio, incluido el buque insignia Mount Olympus, el portaaviones Philippine Sea, 2 destructores, Brownson y Murdoch, 2 submarinos, Zenith y Bunker Hill, 2 petroleros y 2 rompehielos. A ellos se suman decenas de aeronaves, entre ellas hidroaviones, PBM Mariner y helicópteros. El objetivo oficial difundido a la prensa era adiestrar personal y probar equipos en frío antártico, además de cartografía con destructores, adiestramiento con portaaviones y submarinos. ¿Contra quién? En 1946 Antártida no tenía enemigos. Para entender a quién iba dirigida esa armada, hay que retroceder 8 años. Europa está al borde de la guerra. La Alemania nazi, obsesionada con la superioridad tecnológica y el espacio vital, envía su propia expedición, no menos secreta, a Antártida. A bordo del buque catapulta Schwabenland, antigua base de hidroaviones de Lufthansa, viaja una tripulación al mando del capitán Alfred Richer. Su destino es la tierra de la reina Maud, aunque no en su totalidad.
Buscan algo concreto y lo encuentran. Con 2 hidroaviones Dornier, lanzados como transbordadores desde la catapulta de vapor del Schwabenland, sobrevuelan cientos de miles de kilómetros cuadrados y avistan un oasis imposible. En medio del desierto helado aparece una zona libre de hielo con lagos de agua dulce templada. Es el oasis de Schirmacher, una anomalía geotérmica, tierra calentada desde las entrañas. Los nazis reclaman de inmediato ese territorio. Lo llaman Nueva Suabia. Los aviones arrojan miles de banderines metálicos con esvásticas, literalmente clavando su dominio. Luego estalla la guerra y Nueva Suabia parece olvidada, solo en apariencia. Circulan rumores sobre la construcción de una base secreta, la base 211, y sobre submarinos alemanes, los célebres lobos grises, que hallarían el modo de acceder a cuevas cálidas bajo el glaciar. Durante mucho tiempo, eso se consideró un mito, pero los hechos son obstinados. Mayo de 1945, Alemania capitula, pero no todos los submarinos regresan a puerto. En verano, 2 meses después del fin de la guerra en Europa, el U-530 emerge frente a las costas de Argentina. Un mes más tarde, el U-977 hace lo propio. Sus comandantes, Otto Wermuth y Heinz Schäfer, se entregan. Las tripulaciones están exhaustas, pero las bitácoras aparecen vacías. Los barcos han recorrido miles de millas. ¿Qué hicieron todo ese tiempo? ¿A dónde fueron? Schäfer juró después que no transportó a Hitler ni a otros jerarcas, pero jamás explicó con claridad qué había hecho. Los rumores del último convoy del Führer rumbo a Antártida, cargado de tecnología y oro, se incrustan en el folclore de posguerra. Regresemos a 1946. ¿Hacia dónde se dirige la armada de Byrd? Exactamente al mismo sector. Nueva Suabia. La misión real de Byrd, filtrada en varios documentos, no era cartografiar, sino eliminar restos de bases enemigas. High Jump no fue un estudio, fue una purga militar. Byrd navegó para rematar al adversario. La expedición se planeó para durar entre 6 y 8 meses, hasta el final del verano antártico de 1947. Llegaron en diciembre de 1946 y a fines de febrero de 1947, tras apenas 8 semanas, la operación se canceló de urgencia. Los buques, rompiendo el hielo, abandonaron el continente precipitadamente. No se marcharon, huyeron. La explicación oficial habló de un invierno temprano y de un tiempo adverso. Es falso. Una flota diseñada para la guerra polar, dirigida por el explorador más experimentado, no temería un invierno adelantado. Ocurrió algo catastrófico, con pérdidas. De algunas, sí hay constancia. El 30 de diciembre de 1946, el hidroavión George I, con 9 tripulantes, despegó en misión de reconocimiento y desapareció. Sus restos aparecieron 2 semanas después. 3 marineros murieron al instante. 6 sobrevivientes, entre ellos el radiooperador López, soportaron 2 semanas de infierno antes del rescate. Oficialmente fue un accidente. Hubo otras pérdidas. Mensajes sobre aviones que sencillamente caían, sobre pánico. Al regresar tras una escala forzada en Chile, el almirante Byrd concede la entrevista más impactante de su vida. El 5 de marzo de 1947, el diario El Mercurio titula «El almirante Byrd advierte de una nueva guerra». En la entrevista afirma, cito, «Estados Unidos debe tomar medidas defensivas contra cazas enemigos que llegan desde las regiones polares». Y añade, «En caso de una nueva guerra, América podría ser atacada por un enemigo con capacidad para volar de polo a una velocidad increíble». ¿Quién era ese enemigo? En 1947, la Unión Soviética, recién salida de la guerra, no poseía tal tecnología. Los nazis, aparentemente derrotados, tampoco deberían tenerla. ¿A qué se refería el almirante? Al llegar a Estados Unidos, Byrd fue citado de inmediato a una audiencia a puerta cerrada en Washington. Su informe completo sobre High Jump se clasificó. Nunca volvió a hablar en público sobre esa misión. Lo obligaron a guardar silencio. Conviene entender quién estuvo detrás de High Jump. El arquitecto ideológico y político de la operación no fue Byrd, sino el secretario de Marina James Forrestal, un hombre duro y pragmático, obsesionado con el comunismo. Pero parece que, después de 1947, empezó a temer otra cosa.
Forrestal recibió el informe secreto de Byrd y fue él quien impulsó una revisión radical de la doctrina de defensa. En 1949, ya como primer secretario de Defensa, se quiebra de pronto. Lo apartan del cargo. Lo internan en el Hospital Naval de Bethesda. Diagnóstico oficial: depresión. El 22 de mayo de 1949, James Forrestal aparece muerto en el techo del tercer piso, bajo las ventanas de su habitación en el 16º piso. Un cordón de bata le rodeaba el cuello. La versión oficial habla de suicidio. Los detalles, sin embargo, estremecen. En su cuarto había un libro. Había copiado a mano la tragedia Áyax de Sófocles. Se detuvo a mitad de una frase sobre la locura y la muerte. Numerosas pesquisas no ofrecieron una respuesta clara. La ventana estaba cerrada. Había marcas de forcejeo en el cuello. Testigos declararon que el marine que debía custodiarlo fue reemplazado a última hora por razones desconocidas. James Forrestal era quien sabía lo que Byrd había encontrado realmente. Era quien quería actuar, y murió en una de las circunstancias más enigmáticas de la política estadounidense. Sabía demasiado, o de veras no soportó el horror de lo que supo. Con el fiasco de 1947 y la muerte de Forrestal, los secretos de High Jump quedaron enterrados. La estrategia de Estados Unidos cambia. Si al enemigo no se le puede derrotar, debe aislarse. Comienza la partida diplomática más extraña de la historia. Entre 1957 y 1958, en plena Guerra Fría, con la Unión Soviética lanzando un satélite y el mundo al borde del apocalipsis nuclear, se proclama, contra toda lógica, el Año Geofísico Internacional. Decenas de países, incluidos enemigos jurados como Estados Unidos y la Unión Soviética, inician una colaboración científica. ¿Dónde? En Antártida. Construyen bases una junto a la otra. La estadounidense McMurdo, la soviética Vostok. Intercambian datos. Actúan como aliados, pero solo en ese continente. Era un ensayo, la antesala del gran acontecimiento del 1 de diciembre de 1959. En Washington, 12 países, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Japón y significativo Argentina y Chile, las naciones más próximas a Antártida, firman el Tratado Antártico. Es quizá el documento más asombroso del siglo XX. Artículo primero. Antártida se destina exclusivamente a fines pacíficos. Se prohíbe toda actividad militar, como el establecimiento de bases y fortificaciones, las maniobras militares y los ensayos de cualquier clase de armas. Artículo cuarto. Ninguna acción constituye base para reclamar, apoyar o negar soberanía territorial. Es decir, el continente no pertenece a nadie. Artículo quinto. Se prohíben toda explosión nuclear y toda eliminación de desechos radiactivos en la región. Piénsese bien, dos superpotencias dispuestas a calcinar el mundo decretan de un plumazo la desmilitarización absoluta de un sexto de la tierra emergida. ¿Por qué? ¿Qué movió a Khrushchev y a Eisenhower? Solo cabe una respuesta. Ambos sabían, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que en 1945 capturaron archivos alemanes, conocían Nueva Suabia, y Estados Unidos, tras High Jump, sabía que allí había algo capaz de plantar cara. El Tratado de 1959 no fue un pacto de paz, fue la instauración de una cuarentena global. La Marina no pudo conquistar Antártida, así que la cerró para todos con el arma más poderosa, el derecho internacional. Creó un sarcófago jurídico. Antes de echar el cerrojo definitivo, Estados Unidos intentó un último golpe. En agosto y septiembre, un año antes de la firma del tratado, la Marina ejecuta la Operación Argus, la mayor y más secreta operación nuclear de la historia. La flota, con el portaaviones Randolph al mando, navega al Atlántico Sur, cerca de Antártida. Allí detonan 3 bombas nucleares. No en tierra ni en agua, sino en el espacio, a cientos de kilómetros de altura. El objetivo oficial es estudiar el efecto de una explosión nuclear sobre los cinturones de radiación de la Tierra, los cinturones de Van Allen. Suena inverosímil. No hacen falta 3 cargas de combate para medir ese efecto. No hay motivo para un secreto tan férreo. No hay razón para hacerlo precisamente sobre esa región. ¿Qué fue aquello? ¿Una demostración de fuerza dirigida contra algo distinto de la Unión Soviética? ¿Un intento de esterilizar una amenaza o un ataque?
¿Y si los objetos voladores de los que habló Byrd no estaban solo bajo el hielo sino también en órbita? Argus no fue ciencia, fue un acto de guerra, y, por lo visto, fracasó. Tras ese fracaso se sentaron a negociar y firmaron el acuerdo. Se rindieron. Durante décadas el tratado funcionó. Antártida se volvió un remanso silencioso. Pequeñas bases, científicos, pingüinos. El telón de hielo era impenetrable. Pero en la década de los 90 la humanidad obtuvo un nuevo instrumento: ojos en el cielo, satélites equipados con radares capaces de atravesar el hielo. Lo que vieron devolvió el temblor al mundo. Comenzó la era de la topografía radar, y bajo kilómetros de hielo aparecieron contornos de montañas, valles y, sobre todo, anomalías. La más célebre y amplia, la anomalía de la Tierra de Wilkes. En 2006, los satélites Grace de la NASA, que no miran luz, sino gravedad, detectaron algo increíble. Justo bajo el casquete de hielo de la Tierra de Wilkes yace un mascón, una concentración masiva, algo descomunalmente pesado y denso enterrado bajo el hielo. Dimensiones: un diámetro de casi 300 kilómetros. Dentro de esa anomalía gravitatoria, el radar perfila una estructura en forma de cráter de 500 kilómetros de ancho. La ciencia oficial ofreció de inmediato una explicación convenida. Debe de ser un cráter gigantesco, el impacto de un meteorito, posiblemente el mismo que provocó la extinción pérmica hace 250 millones de años. Es una teoría cómoda, lo explica todo, o casi todo. No explica por qué ese mascón, esa masa densa, presenta en su centro una forma tan extraña, casi artificial. Tampoco explica las increíbles perturbaciones magnéticas que se registran sobre esa zona. El campo magnético allí enloquece. Eso sugiere que bajo el hielo en el corazón del supuesto cráter hay algo metálico, una concentración gigantesca de metal del tamaño de una metrópolis. ¿Qué es? ¿El núcleo de un asteroide o algo distinto? La Marina de los Estados Unidos, que aún supervisa la logística en Antártida, no ha comentado el hallazgo. El área se declaró zona de investigación científica. Se restringieron los vuelos. El acceso desde superficie es impracticable. Está en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. ¿Casualidad? Ahora bien, si trazamos una línea desde Nueva Suabia, donde los nazis buscaban cuevas cálidas, hasta la anomalía de la Tierra de Wilkes, obtenemos un vector de interés. ¿Y si los alemanes sabían qué buscar? ¿Y si sus instrumentos primitivos de la década de los 30 detectaron lo mismo que los satélites de la NASA 70 años después? ¿Y si la base 211 fue solo un puesto de avanzada, camino de algo mucho mayor? Pero, ¿cómo pudieron saberlo? La respuesta podría estar en Estambul. En 1929 apareció en la biblioteca del Palacio de Topkapi un fragmento de mapa. Era la carta compilada en 1513 por el almirante turco Piri Reis. El mapa asombra por su precisión. Traza las costas de Sudamérica y África con un detalle increíble para el siglo XV. Lo más pasmoso está al sur. La carta muestra la costa de Antártida, más exactamente la tierra de la reina Maud, la misma que interesó a los nazis. En el mapa de Piri Reis aparece libre de hielo. Se dibujan litoral, montañas y ríos. En sus notas marginales, Piri Reis explica que compiló su carta a partir de fuentes mucho más antiguas, algunas que se remontaban a tiempos de Alejandro Magno. Pudo conocerse la línea costera de Antártida 300 años antes de su descubrimiento, un litoral oculto bajo el hielo desde hace por lo menos 12.000 años y, según ciertas estimaciones, millones. La ciencia oficial se encoge de hombros. Unos hablan de coincidencia, otros de un error que confunde el extremo sur de Sudamérica. Las Fuerzas Armadas estadounidenses se tomaron en serio el mapa. En plena etapa de firma del tratado, el coronel Harold Olmeyer, del Mando Aéreo Estratégico, escribe al profesor Hapgood, que estudiaba la carta. Cito: los rasgos geográficos representados en la parte inferior del mapa coinciden de manera sorprendente con los datos sísmicos de la expedición sueco-británica de 1949. Esto significa que el litoral fue cartografiado antes de quedar cubierto por el hielo. La Marina de Estados Unidos admitió la autenticidad del mapa. Muestra Antártida sin hielo. Ello implica una de dos cosas.
o la humanidad es mucho más antigua de lo que creemos, con una civilización capaz de cartografiar el globo, o alguien más nos legó ese conocimiento. Y esa otra civilización, sus restos, podría seguir ahí, bajo el mismo hielo que un día trazó. La anomalía de la Tierra de Wilkes es un objeto, y es un enigma. Existe otro enigma, esta vez vivo, se llama Lago Vostok. En la década de los 70, científicos soviéticos en su estación antártica, en el lugar más frío de la Tierra, con registros de menos 89 grados Celsius, mediante sondeos sísmicos, descubren algo increíble. Justo bajo sus pies, a 4 kilómetros de hielo sólido, yace un lago gigantesco, uno de los mayores del planeta, con un área comparable a la del lago Ontario. Tiene más de 1 kilómetro de profundidad. Es un lago subglacial, enterrado bajo una presión colosal. Su agua permanece líquida gracias al calor geotérmico, y esa agua se ha mantenido aislada del mundo, de la luz solar y de la atmósfera durante decenas de millones de años. Algunas estimaciones hablan de al menos 50 millones, otras de 25 millones. Imagine un ecosistema que evolucionó en absoluta oscuridad, bajo enorme presión, en agua sobresaturada de oxígeno durante 25 millones de años. Es como un parque jurásico en una probeta. ¿Qué podría vivir ahí? En 1990 comienza un proyecto internacional para perforar el hielo hasta el lago. Los científicos rusos lo encabezan, y entonces sucede algo extraño. La perforación del Vostok se convierte en el proyecto científico más lento y polémico de su tiempo. Los trabajos avanzan durante años, luego se detienen. En 1998, cuando apenas quedaban 130 metros para alcanzar la lámina de agua, se ordena una parada urgente. Estalla una presión internacional formidable, sobre todo desde Estados Unidos y la NASA. Alegan que los métodos rusos, queroseno y freón para evitar que la columna se cierre, podrían contaminar un ecosistema único e impoluto. Se desata una guerra burocrática. El proyecto queda en suspenso durante años. Los mismos países que firmaron el Tratado Antártico parecen hacer todo lo posible para impedir que alguien averigüe qué hay en ese lago. Vuelven a cerrar Antártida, esta vez bajo el pretexto de la protección ambiental. Es como intentar a la desesperada mantener la tapa sobre un caldero hirviente. No temen que contaminemos el lago, temen que el lago nos contamine a nosotros. ¿Y si lo que ha vivido ahí durante 25 millones de años no debe entrar en contacto con nuestra biosfera? ¿Y si no son solo bacterias? ¿Y si es un virus antiquísimo, un patógeno al que la humanidad no tiene defensas? Una peste antigua atrapada en el hielo. Pese a la presión, en febrero de 2012, los perforadores rusos alcanzan por fin la superficie del lago. Ocurre un momento histórico. El agua, bajo enorme presión, asciende por el taladro y se congela, creando un núcleo de hielo lacustre. Las muestras llegan a la superficie. El mundo contiene la respiración. Los primeros informes asombran. En 2013, el jefe del equipo de genética, Sergei Bulat, declara: «Hemos hallado ADN que no corresponde a ninguna especie conocida». Lo llama vida no clasificada. Habla de bacterias sin parangón. Luego, de nuevo, el silencio. Las afirmaciones se desautorizan con rapidez. Dicen que fue contaminación, que solo se hallaron bacterias comunes y extremófilos. El proyecto vuelve a cerrarse. El acceso a las muestras se restringe. Desciende el bloqueo informativo. ¿Qué hallaron realmente? Vida no clasificada suena a eufemismo. ¿Y si esa vida posee algún tipo de inteligencia colectiva o algo peor? ¿Y si es el mismo virus al que tanto temían? Al mismo tiempo, los estadounidenses inician su propio proyecto de perforación, pero no en el Vostok. Eligen el lago Williams, mucho más pequeño y joven. Perforan rápido, encuentran microbios sencillos y anuncian que el misterio de la vida subglacial está resuelto. Fue una distracción. Miren aquí, bichos inofensivos. No miren lo que los rusos hallaron en el lago oscuro. La Marina estadounidense, a través de sus fundaciones científicas, vigila de cerca el Vostok. No hay comentarios, solo acciones, más patrullas, más control de accesos. No es solo teoría. Antártida ofrece una prueba a cielo abierto de lo que se esconde bajo el hielo. Son las cataratas de sangre, en los valles secos de McMurdo. Del glaciar, Taylor mana un torrente de agua de color rojo intenso como sangre. Durante décadas fue un acertijo.
Hace poco llegó la respuesta. Esconde debajo otro lago subglacial, aislado durante 1,5 millones de años. Es riquísimo en hierro y sales y está lleno de vida. Vida que nunca ha visto el sol. Vida que no respira oxígeno, sino sulfatos, y que se alimenta de hierro. Es un metabolismo ajeno a lo que consideramos típico de nuestro planeta. Cuando esa agua aflora, el hierro se oxida y la tiñe de rojo. La prueba está ante nuestros ojos. El glaciar sangra una forma de vida que no imaginábamos. El lago Vostok es miles de veces mayor, aún mayor. ¿Qué sangra allí, bajo kilómetros de hielo? ¿Y qué ocurrirá cuando esa sangre se abra paso? En los últimos años, con el acceso público a mapas satelitales, las rarezas se multiplican. Aficionados en todo el mundo señalan en imágenes de Google Earth hallazgos que descolocan. En las montañas Ellsworth sobresalen pirámides tetraédricas de caras netas. Algunas alcanzan 2 kilómetros de altura. La ciencia oficial dice que son nunataks, picos rocosos pulidos por el viento y el hielo que, por azar, han tomado forma de pirámide. Lo llaman escultura glacial. Quizá, pero ¿por qué su geometría resulta tan perfecta? ¿Por qué sus caras parecen tan bien orientadas? Geólogos las consideran normales y aún así inquietan. También aparecen fotografías de entradas en glaciares, arcos inmensos, lisos que conducen ¿a dónde? ¿A cuevas labradas por agua de fusión o a otra cosa? Nadie aquí afirma que sean obra humana, se afirma que son anomalías, anomalías que la ciencia oficial se apresura a ridiculizar y a olvidar. La Marina, en cambio, no olvida. Cada filtración en la red se rastrea enseguida. Los mapas difuminan coordenadas, se bloquea el acceso. No quieren que miremos, no quieren que preguntemos. ¿Cómo ha cerrado hoy la Marina de Estados Unidos Antártida? Con un sistema de control complejo y estratificado. Primer nivel, el jurídico, el Tratado Antártico. Prohíbe cualquier actividad privada sin autorización. No se puede comprar un barco y navegar hasta allí sin más. Se necesita permiso de uno de los países firmantes y no lo concederán a menos que uno sea un científico acreditado con misión aprobada. Segundo nivel, la logística. No hay infraestructuras civiles. Pistas como Pegasus Field, puertos y depósitos de combustible están bajo control militar, principalmente de la Marina y su programa Deep Freeze, que, irónicamente, nunca se detuvo. Si alguien quiere internarse en el continente, hacia el Vostok o hacia la tierra de Wilkes, necesita su avión, y ellos nunca tienen asientos disponibles. Tercer nivel, la información. Se crean zonas especialmente protegidas. La región del Vostok, la anomalía de la tierra de Wilkes, incluso las pirámides de Ellsworth, todas se declaran reservas científicas o áreas de riesgo ambiental. Se prohíben los vuelos, se restringe el acceso. Es una cuarentena disfrazada de ciencia y ecología. Han creado zonas rojas a las que solo accede un puñado de científicos de confianza ligados por acuerdos de confidencialidad. No es solo un continente, es un objeto cuidadosamente custodiado. Y llegamos al punto crucial, el desenlace de esta indagación, que difícilmente puede ser feliz. Lo que estuviera oculto bajo el hielo, una civilización dormida, una base nazi con tecnología desconocida, una forma de vida ajena o un virus antiguo, estaba firmemente encerrado. El hielo no era solo una tapa, era un muro de prisión. Pero nosotros, como especie, cambiamos las reglas del juego. El calentamiento global no es un mito, y Antártida se derrite a un ritmo alarmante. El glaciar Thwaites, apodado el glaciar del juicio final y del tamaño de Gran Bretaña, se resquebraja. Su colapso se mide en décadas, no en siglos. Se funde desde abajo, aguas oceánicas cálidas lo socavan. ¿Qué ocurrirá cuando el hielo que cubre la anomalía de la tierra de Wilkes se reduzca? ¿Qué brotará del lago Vostok cuando ceda la presión del hielo? Durante décadas, la Marina y los gobiernos del mundo jugaron a la contención. Levantaron una valla, pero no pueden frenar la marea. High Jump fue la fase 1, el intento de destruir. El Tratado de 1959 fue la fase 2, el intento de aislar. ¿Qué sucederá en la fase 3 cuando aquello que quisieron ocultar salga por sí mismo a la superficie? Quizá el almirante Byrd tenía razón. Tal vez la mayor amenaza para nuestro planeta ha aguardado todo este tiempo bajo el hielo, y nosotros, por inacción,
Hemos roto el sello de su tumba. No sabemos qué es y eso es lo más aterrador. Podría ser una tecnología que nos salve o que nos arrase. Podría ser una forma de vida que engrandezca nuestra ciencia o que borre nuestra biosfera. Aquí están los hechos. La retirada de Byrd, la muerte de Forrestal, un tratado extraño, explosiones nucleares en el espacio, un mapa antiguo, un lago misterioso, una cicatriz gravitatoria en la Tierra de Wilkes, un bloqueo informativo. Nada de esto es ficción. Son eventos documentados. La Marina de Estados Unidos no es dueña de Antártida. La sostiene. Es la primera línea de defensa en una guerra de la que no nos hablan, y parece que vamos perdiendo. El hielo se derrite, el telón se alza. ¿Qué encontró de verdad el almirante? ¿De qué nos protege el Tratado Antártico? ¿Qué sucederá cuando el glaciar del juicio final termine por caer? La respuesta quizá nos espera bajo el frío, aguardando el momento de salir.